Cordial saludo, mi nombre es Breiner Augusto Sotelo Daza, soy estudiante de primera matrícula del programa Ingeniería Electrónica. Me encuentro inscrito en la zona ZCBC, zona Centro Bogotá, Cundinamarca. Vamos a dar inicio a la actividad de reconocimiento inicial de algoritmos. Entonces, de acuerdo a la guía, voy a indicarles mis aficiones. Mis aficiones son jugar fútbol, trotar y leer artículos científicos. Bueno, de acuerdo con la guía, vamos a hacer una breve descripción de qué es un algoritmo. Entonces, un algoritmo se define como la serie de instrucciones u operaciones ordenadas de manera lógica que permiten la solución de diferentes problemas. Las principales características que presentan los algoritmos son: un algoritmo debe ser preciso. Se debe establecer el orden o jerarquía de pasos para ejecutar una actividad. Un algoritmo debe estar bien definido. Al tener definido el número de pasos para ejecutar una actividad, siempre que se ingrese esta misma actividad dará el mismo resultado. Un algoritmo debe ser finito. Esto quiere decir que al ejecutar un algoritmo, este tiene definido su número de pasos y terminará con un resultado. Vamos a continuar con la descripción de un diagrama de flujo. Entonces, un diagrama de flujo se define como la técnica de representación de un algoritmo o proceso mediante un modelo gráfico. Su principal característica es que los procesos de una actividad para la resolución de un problema van contenidas en cajas o símbolos, normalizados por la ANSI, abreviatura de American National Standard Institute, unidas por flechas que indican la secuencia que se debe ejecutar. Entonces, como podemos ver en la presentación, en el costado izquierdo tenemos un algoritmo ya contenido en un diagrama de flujo. Entonces, de acuerdo a esto, pues los símbolos más utilizados en los diagramas de flujo son de inicio, de entrada, de salida, de proceso, de decisión, de dirección y de fin. Estos símbolos van contenidos en unos tipos de caja. Entonces, para los símbolos tipo inicio van en tipos de caja elíptico, de entrada y salida paralelogramo, de proceso rectangulares y de decisión tipo rombo. Ahora continuamos, que es un pseudocódigo. Entonces se define como la descripción de un algoritmo o falso lenguaje, ya que su estructura se asemeja a las normas de un lenguaje de programación, pero solo puede ser interpretado por un ser humano y no por una máquina, previo a la etapa de desarrollo de un programa. Las características más importantes que componen un pseudocódigo son: primero, los tipos de datos, las constantes y las variables. Y la segunda característica importante es el cuerpo, que se dividirá en inicio, pasos y fin. Entonces, como podemos ver, coloqué un ejemplo de un algoritmo en el costado izquierdo y este algoritmo ya en un tipo pseudocódigo. Entonces, este es un ejemplo. Ahora continuamos con las diferencias y similitudes de pseudocódigo y diagrama de flujo. Entonces, el pseudocódigo. Diferencias: no es gráfico y se asemeja a un lenguaje de programación más flexible y más fácil de entender. El diagrama de flujo es gráfico y su estructuración conlleva más tiempo por los símbolos que hay que emplear. Y entre similitudes encontramos dos que son muy importantes, que ambos corresponden a un algoritmo y están formados por las mismas fases: entrada, proceso y fin. Continuamos ahora con la descripción de las fases para resolver un problema. Cité textualmente, de acuerdo al libro de Fundamentos de la Programación, cuarta edición de Luis Joyanes, las fases que componen un problema. Entonces comenzamos con el análisis. En el análisis, el problema se analiza teniendo presente las especificaciones que se requieren obtener. En el diseño, se diseña una solución que conducirá a un algoritmo que resuelva el problema ya previamente analizado en la primera etapa. Después continuamos con la decodificación o implementación. Entonces la solución se escribe en una sintaxis
del lenguaje de alto nivel, por ejemplo Pascal, y se obtiene un programa fuente que se compila a continuación. En la ejecución, verificación y depuración, el programa se ejecuta, se comprueba rigurosamente y se eliminan todos los errores. En mantenimiento, el programa se actualiza y modifica cada vez que sea necesario, de modo que se cumplan todas las necesidades de cambio de sus usuarios. Y por último, finaliza la etapa de documentación con las diferentes fases del ciclo de vida del software, esencialmente el análisis, diseño y codificación, así como normas para el mantenimiento. Y por último, vamos a indicar la importancia de los algoritmos como fundamentos en la programación de las computadoras. Entonces, la importancia radica en que las computadoras procesan datos bajo el control de un conjunto de instrucciones denominados programas de computadoras, donde los códigos fuentes de algoritmos, quienes son los que hacen que los programas puedan interpretar información codificada en patrones de bits de texto, dibujo, sonido e imágenes. Bueno, gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.